es importante que los vean para que entiendan el proceso gráfico. Digo, no es ni más ni menos que eso, o sea, es para que vean y puedan entender. Por ejemplo, cuando yo les hablo de chapa, vieron que yo les digo cuando vamos a revelar la chapa, cuando, bueno, hablamos de separaciones de tinta y todo eso. Bueno, yo cuando digo chapa, estoy literalmente, es una chapa lo que se revela para imprimir en offset. Entonces, hola Cami, ¿cómo estás? Hola, profe. Entonces, ahí el video en principio, el primer video que les envié, que es el de ACFA, ahí van a ver un video cortito de 6 minutos, así que lo pueden ver en el celular. Van a ver que ahí la empresa, ACFA es una de las empresas que fabrica las chapas esta para revelado, para impresión. Se llama preimpresión, porque en realidad se revela la chapa y después la chapa con la máquina y las tintas hacen todo, y el agua hacen todo el proceso de impresión. Y el papel, perdón. Bueno, ahí ACFA lo que hace es mostrarle cómo se hace la chapa. Desde el mineral que extraen de la tierra para hacerlo, hasta, bueno, cómo terminan convirtiéndose en chapas para fotorrevelado para impresión offset. Eso es importante que lo vean para que puedan entender todo el proceso. Ustedes van a decir, bueno, pero yo no voy a hacer chapas offset, o sea, no voy a fabricar. No, pero está bueno saber de dónde vienen, está bueno saber qué materiales están involucrados, está bueno conocer todo el proceso para que puedan entender mucho más fácil después la lógica de la gráfica. Entonces ahí van a ver. Sí, Cami, decime. Una pregunta, ¿esas chapas se reutilizan o una vez que imprimiste eso se tira? Lo de aluminio. No, La- se reutilizan y se reciclan también. Todo el Claro. aluminio se recicla. Igualmente las chapas que quedan, vos decís por el medio ambiente. No, porque no entiendo, o sea, porque te muestran todo el proceso, cómo lo hacen, qué sé yo, y después no entendía si eso era por impresión, o sea, calculaba que no, que se reutilizaban, pero no entendía cómo. Ah, bien. Bueno, porque después hay que ver los otros 6 videos, que ahí les va a explicar un poco. Igualmente yo después les voy a colgar otro video donde vean cómo se monta una chapa de impresión en una máquina offset. ¿eh? Pero bueno, después más adelante. Primero esto era para que vean el proceso. Sí, la chapa es como una hoja, para que ustedes tengan una idea. Es como un vegetal. ¿eh? Es como una hoja que está impresa en blanco y negro. El blanco no imprime, ustedes saben. El negro sí. Entonces, eh, todo lo que está en negro hace que la tinta se pegue, ¿no es cierto? En realidad la chapa no queda negro, tiene la chapa arriba tiene una emulsión fotosensible. Es un líquido que se le pone, que cuando tiene contacto con la luz lo que hace es que se endurece, ¿sí? Y qué pasa cuando ustedes, o sea, preparan un original, por ejemplo, ustedes tienen una hoja, ¿no es cierto? Yo acá tengo estas hojas, ¿no? Y acá todo lo que está en negro son las letras, ¿no es cierto? Y todo el resto es lo blanco, ¿sí? Bueno, Sí. en nuestro caso va a ser un dibujo o una ilustración, ¿no es cierto? Bueno, todo esto que está en negro, yo lo tengo que poner, yo tengo que tener mi chapa para revelar y esta hoja impresa en un vegetal o acetato se llama. Ahora se hace todo en digital, pero en unas máquinas que vienen, o sea que de hecho ahí las ven a las máquinas también. Se las muestran en el video. Son unas máquinas donde entra la chapa, ¿vieron?
y Sí. sale del otro lado, bueno. Pero lo que se pone es una original. El original se le llama original, vendría a ser como una impresión de una parte de mi dibujo, de mi ilustración, ¿no es cierto? Hecho en negro y en grises, en escala de grises. Que es lo que yo les mostré. ¿Vieron que se acuerdan que cuando tenemos una imagen CMYK yo la separé en 4? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso va, cada una de esas es una película que va impresa en blanco y negro. Entonces, yo tengo acá esto impreso en un vegetal acetato, que el vegetal acetato es transparente, no es blanco como la hoja, ¿se entiende? Entonces, solamente queda lo negro y lo otro es todo transparente. Eso va sobre la chapa. Cuando la chapa tiene contacto con la luz, lo que hace es que todo lo que es transparente deja pasar la luz, y lo que no es transparente no deja pasar la luz. Entonces eso hace que se produzca un proceso que hace que lo que está en negro quede revelado sobre la chapa, ¿se entiende? Después se saca eso, la chapa se pone sobre un rolo, un rodillo que tiene la máquina, y por un proceso de mezcla de la tinta y el agua, que después se los voy a mostrar en otro video, pero primero vean este. Lo que hace es, donde está la superficie que quedó impresa en la chapa, pegarse la tinta y después eso pasa al papel. Ese es otro sistema, es un poco más complejo también. Miren, para que lo entiendan más fácil, en la serigrafía es mucho más simple. En la serigrafía, todo lo que está en blanco, en la serigrafía, ¿conocen la serigrafía? ¿Saben lo que es la serigrafía? Sí. Bueno, la serigrafía es una técnica de grabado, de impresión en serie, muy similar a la imprenta, pero que en realidad se hace por medio de unos yablones, se llaman, son unos marcos de telas, ponen unos marcos donde, por ejemplo, esto es toda una tela porosa que deja pasar tinta, ¿se entiende? A esta tela porosa yo le agrego esa emulsión que tiene la chapa, es lo mismo, la tela funciona como la chapa, ¿no es cierto? Yo le agrego toda esa emulsión y después lo que hago es revelar mi original junto con la emulsión esa, y cuando termina el proceso de revelado lo lavo y todo lo que estaba en negro, que no dejó pasar la tinta, va a dejar un poro, o sea, va a dejar abierto la tela, ¿se entiende? Van a quedar los poritos de la tela, y en todos los lados, o sea, que eran transparentes o que estaban blancos, o sea, que la emulsión se endureció, ahí va a quedar impermeable. Entonces yo después, cuando pongo yo pongo ese marco, ¿no es cierto?, con esa tela sobre un papel, sobre tela, sobre lo que quiero imprimir, yo le pongo tinta acá arriba, arrastro esa tinta y por donde no pasó la luz, que vendría a ser el negro, que están los poritos de la tela, pasa tinta, ¿se entiende? Sí, eso que tienen el pincel y que lo arrastran con la ola. Claro, se llama manigueta eso, lo que eso que arrastra la tinta. Cuando yo arrastro la tinta con la manigueta, ¿qué hace? La presiona sobre esos poros y hace que pase y se transfiera al material que yo tengo para imprimir, ¿no es cierto? Bueno, el otro es un proceso similar, nada más que en realidad hace, o sea, en realidad la chapa no deja pasar ninguna tinta, sino que lo que hace es traspasarla por contacto y un proceso químico entre el agua y la tinta a un rolo de goma, que después lo van a ver, todas las máquinas offset tienen un rodillo de goma muy grande, y ese rodillo de goma hace como si fuera un sello, sella las hojas cada vez que pasa y da vuelta, y se van sellando las hojas y eso hace que las hojas salgan impresas. Después se lo voy a mostrar, les voy a mostrar andando una máquina para que vean. Obviamente esto lo vamos a ver en vivo y en directo, la idea es que lo veamos en vivo y en directo, ¿se entiende?
Pero yo quería que se vayan familiarizando. Está buena esta pregunta que hiciste, Cami. Si no queda claro, porque es difícil de entender, es muy abstracto. Yo por eso les mandé los videos, ¿sí? Eh, no es algo simple de entender todo el proceso. Quiero que lo vayan viendo de a poco. Los otros 6 videos, son, por ejemplo, cómo preparar los materiales. Ustedes van a ver ahí, vieron todas las escalas de colores que vimos, ese tipo de cosas. Bueno, van a ver cómo un diseñador prepara un material para mandar a imprimir en offset a 4 tinta y qué metodología usa para controlar de que ese trabajo esté bien impreso. Yo tengo un montón de cosas para controlar eso, que tienen que ver con las marcas de registro, porque ustedes tienen que entender que si yo tengo que imprimir a 4 tintas, tengo que pasar esa hoja 4 veces. Una vez para el cian, una vez para el magenta, una vez para el amarillo y por último para el negro, que es el que le da la profundidad. ¿Sí? Cami, ¿me querés decir algo? No. Lo cierro el micrófono. Ah, sí, no me molesta. O sea, cuando están todos abiertos por ahí genera... pero la idea es que charlemos entre todos y todas. Estoy viendo si por acá tengo algún material como para mostrarles fuera de registro, pero no tengo. Algún material gráfico, digo, impreso que esté como fuera de registro para mostrarles. Ahora no tengo. Voy a ver si les consigo para la semana que viene. Pero para que ustedes se den una idea, una hoja que yo tengo que imprimir a varios colores, yo la tengo que pasar varias veces por la máquina de imprenta, porque se imprime de a un color. Hay máquinas que imprimen todos los colores juntos, pero no es como la impresora chorro de tinta, sino que tienen distintas estaciones. Son máquinas que miden una cuadra, no sé, son gigantes, ¿se entiende? Y entonces pueden imprimir todo junto, pero igual tienen distintas estaciones, tienen una estación por tinta, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando vamos a ir a una imprenta incluso para verlo, o sea, así de que, bueno, la idea del espacio es un poco eso. Bueno, nada, quería un poco charlar sobre esos videos, pues me parece importante que los vean. Les voy a ir agregando videos así para que puedan ir familiarizándose con la gráfica. Yo no soy muy adepto de algunos tutoriales así de YouTube, pero hay alguna gente que hace cosas que están buenas y que nos pueden llegar a servir para poder ir graficando lo que queremos, el proceso o lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, nada más. Rocío se fue. O se le cortó la luz, pobre. Bueno, dicho esto, quiero explicarle varias cosas. Antes de hablar de composición, quiero explicarles lo del tema de los patrones y las texturas en Photoshop. Cómo hacer que esos patrones se conviertan o en sellos o en pinceles, ¿sí? Les va a servir muchísimo y les va a re gustar. Ya se lo explico en 5 minutos y después empezamos a ver composición, ¿sí? Si no entienden algo, me paran. ¿Está claro? Dale. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. A ver. Bien, ¿están viendo Photoshop? Sí. Bueno, voy a crear un archivo común porque los otros tienen que ver con la composición. Vamos a hacer 15 Bien. Cuando nosotros trabajamos con textura, a ver, la idea es que podamos nosotros mismos y nosotras mismas producir nuestras propias texturas. Podemos producir también nuestros propios pinceles. Photoshop nos da la posibilidad esa
de poder hacerlo. Entonces me parece que está bueno. Yo abrí este documento en escala de gris y ahora lo vamos a ir cambiando, perdón, me pica el ojo. Voy a agarrar una textura cualquiera, que es la que venimos utilizando, pero es para graficarla a ustedes. Pero digo, una textura puede ser una foto que ustedes sacaron con su celular, no sé, el pasto, a una pared, a distintas cosas, ¿se entiende? Una textura puede ser creada con un lápiz de grafito, o sea, raspando sobre una hoja, o con los propios pinceles de Photoshop. Si ustedes ven, acá Photoshop tiene distintos tipos de pinceles, ¿ven? Y con esos pinceles quizás ustedes pueden ir creando alguna textura, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Sí. Pero ¿qué pasa? Sí. Yo voy más allá de esto. A ver, yo quiero que ustedes puedan elegir, por ejemplo, no solamente a partir de un pincel, sino también a partir de una imagen. Yo acá tengo algunas texturas, ¿se acuerdan? Esta es la que usamos el otro día. Vamos a usar dos texturas. Bueno, en principio, recuerdan esa textura, ¿no? Que era la de... Bueno, Sí. era una textura de una foto de una corteza de un árbol. Yo la bajé de internet. Después también les voy a pasar algunas páginas de internet donde ustedes pueden bajar imágenes que son libres de derecho. Digo, que no tienen, que las pueden usar sin tener problemas, ¿no es cierto? Porque, como ustedes saben, todo tiene una propiedad intelectual del que la creó, la pensó, y una propiedad, o sea, cuando las imágenes se venden o que son para uso comercial, ¿sí? Pero hay un montón de páginas y lugares donde ustedes pueden encontrar imágenes libres de derecho. O sea, que son de propiedad pública, que se pueden utilizar. Incluso algunas son para uso libre, otras son para todos los usos, digo, desde comercial hasta no comercial, y otras está excluido el uso comercial, pero no es que no está permitido, se pueden usar para uso comercial, pero hay que citar la fuente, hay que decir de dónde la sacaron y de quién es. Citar al autor vendría a ser. Eso para que lo vayan teniendo en cuenta, porque es muy importante entender también que no puedo sacar cosas de cualquier lugar y utilizarlas porque no son mías, ¿entiendes? Es como robar. Entonces nos tenemos que acostumbrar a producir también nuestras cosas, a poder crear nuestras propias cosas. Digo, una foto de un árbol, de una corteza de un árbol, la puede sacar cualquiera con un celular. Ahora todos los celulares tienen cámaras de alta gama, ¿sí? Y pueden sacar fotos y generar sus propias texturas. Bueno, lo principal de una textura, a ver, acá en Photoshop tienen la posibilidad de cortar las imágenes. Yo creo que esto se los mostré, no me acuerdo, pero creo que se los mostré. Esta imagen esta herramienta se llama Crop y tiene la posibilidad de cortar la imagen proporcionalmente. Acá pueden poner las medidas, incluso tocando acá pueden poner hasta la resolución de corte. Se usa para cortar el final de las páginas o de las ilustraciones a medida con la resolución correcta y que todas queden igual. Por ejemplo, en una publicación que se manda a imprimir. Yo voy a poner una imagen de 10 por 10 centímetros, obviamente, ¿ven? Y ya automáticamente me configura la herramienta de corte cuadrada. Entonces yo puedo elegir cualquier parte, ¿ven? Sin tener que modificar, o sea, me va a quedar cuadrado siempre, ¿se entiende? Puedo agrandarlo, achicarlo, elegir desde una partecita hasta una parte más grande. Vamos a hacer así. Yo voy a agarrar más o menos, a ver,
esta parte voy a hacer 2 capturas. Voy a cortar. Fíjense que cuando le doy enter, corto, me queda la imagen cuadrada. Bien. Esto lo voy a tirar. Lo voy a poner en... Este es... vamos a hacer así. Vamos a convertir a RGB. Bien. Este lo voy a copiar ahí. Perdón. Esto no me pasa la imagen porque están indexados. Tienen que tener en cuenta que muchas imágenes muchas veces en el modo dice color indexado y ahí Photoshop no les va a permitir modificarlas, ¿sí? Lo que tienen que hacer antes de querer modificar esa imagen es pasarla a RGB. Una vez que esté pasada a RGB la van a poder utilizar. Bueno, ahí recuerden, ¿saben por qué se ve tan chica la imagen? Esa es otra de las cuestiones. ¿Alguien me puede contestar por qué se ve tan chica? Porque yo la corté de 10 por 10 centímetros y este rectángulo era de 15 por 15. ¿Por qué se ve más chica? No sé. ¿Alguien puede...? ¿No saben? ¿Por qué? Se ve más chica aún porque tiene menos resolución. Este cuadrado de 15 por 15 tiene 200 píxeles por centímetro de resolución y esta imagen, ahora vamos a ver cuánta resolución tiene. Voy a ir para atrás. Ahí está, le volví a la imagen original. Vamos a ver acá en tamaño de imagen. Yo puedo ver, fíjense, tiene 72 píxeles por pulgada, o sea que tiene menos por centímetro, tiene 28 como 350 píxeles por centímetro. Entonces eso hace incluso que sea más chica, o sea que tiene menos resolución. ¿Se entiende? Eso es lo que nos pasa. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba lo de la resolución? Porque yo les decía que es importante siempre trabajar nuestras imágenes y producir nuestras imágenes en alta resolución, porque si no después nos pasa esto. Que cuando yo quiero, supónganse, tengo que poner mi ilustración en una diagramación de una página que va a ser impresa, que tiene 300 dpi, me va a pasar esto. Mi ilustración va a quedar chiquitita y cuando yo la quiera agrandar me va a empezar a pasar esto. ¿Ven cómo se pixela la imagen? La imagen se pixela porque no tiene resolución. Y antes la había achicado, digamos. ¿Cómo la había achicado? No la achiqué, la corté de 10 por 10 centímetros. Claro, y te la mostraba más chiquita porque tenía menos resolución. Claro, exacto. Pero te la muestra más chica nada más. No es que me la muestra más chica, tiene menos resolución, porque fíjense que si yo la imagen esta la voy agrandando, fíjense cómo se pixela. Mirá cómo está pixelada, ¿ves? Sí. Mira, ahí ya se ve pixelada. No la puedo agrandar mucho. Mirá lo que cambia. Voy a hacer el mismo experimento con la misma imagen para que lo vean y después seguimos con las texturas. Esta imagen yo voy a hacer lo que se llama agregarle resolución. Que en realidad no se le puede agregar porque no lo tiene ya de original, ¿se entiende? Ya está guardada con esta resolución. Yo voy a tratar de engañar a la computadora agregándole resolución, que es 200 que tenía la otra. Eso lo que ves que se pixela igual, eso lo que hace es un proceso que se llama bipolar la imagen. Al bipolar la imagen yo lo que estoy haciendo es tratando de engañar a la computadora, pero yo no puedo darle más de lo que no tiene a esto, ¿se entiende? Porque ya no lo tiene, es como si no lo tuviera de fábrica, si no lo tuviera de nacimiento, ¿se entiende? Entonces yo no le puedo dar lo que no tiene, pero van a ver lo que pasa. Esto sirve como para muchas veces cuando las imágenes no son muy chiquititas, tratar de salvar
las papas, por así decirlo, ¿eh? Pero tengan en cuenta que yo no puedo agregarle a algo que no tiene, darle las propiedades que no las tuvo nunca, ¿se entiende? Esta es como, ¿ven que esta se ve más grande? ¿Ven? Sí. Esta tiene 200 y como mi archivo original es de 200, fíjense que acá sí faltan 5 centímetros nada más, ¿eh? Pero fíjense que si ustedes prestan atención, la imagen pierde resolución, se pixela, tiene todos estos puntos que lo que hacen es, generar ruido en la imagen. ¿Ves que está pixelada igual? ¿Mm? Sí. Bueno, para trabajar una textura, en realidad yo no tendría problema. ¿Por qué? Porque eso después puede ser parte de la textura. Pero en realidad, como les decía, no es lo aconsejable. Siempre hay que trabajar con imágenes a buena resolución. Bueno, ahora lo que voy a hacer es volver al archivo anterior, y este archivo yo lo voy a pasar en blanco y negro porque quiero que vean las dos cosas. Lo podríamos hacer en el otro, pero voy a agarrar otro pedazo porque quiero mostrarles dos cosas. Bueno, acá en imagen, en modo, ustedes pueden elegir pasarlo de RGB a escala de grises, ¿sí? Voy a agarrar otro pedazo de textura de acá y lo voy a cortar también de 10 por 10, ¿sí? Bien, y este lo voy a tirar también acá. Bien, ven que también me queda más chico. Bueno, a ver, vamos a lo del proceso de producir la textura. Bien, ustedes acá en Photoshop tienen la posibilidad de, como les decía, crear patrones y crear que son como sellos de esa textura, y crear ¿cómo decirles? Pinceles, puntas de pinceles y todo ese tipo de cosas. Bien, voy a tratarlo de hacer lo más rápido posible, así podemos ver composición. La imagen la pueden cortar así o la pueden cortar en círculo, es exactamente lo mismo. Vamos a cortar esta en círculo para que vean después. Y pueden trabajar en círculo, en óvalo, en lo que quieran, digo, no necesariamente. Perdón. Ahí va. Bien. Bueno, una de las opciones es primero agarrar una imagen. Voy a agarrar esta imagen en blanco y negro. No, voy a agarrar esta a color y convertirla en un patrón. No importa si está pixelada, quiero mostrarles. Después, cada textura, yo eso no se los voy a mostrar ahora, pero es para que lo sepan. Ahora van a ver lo que yo les digo, muy simple. Para llevar adelante el primero de estos procesos, lo que tengo que hacer es ir a edición y esta imagen definirla como un motivo. ¿Ven acá esta opción que dice definir un motivo? ¿Están ahí? Sí. Bien. Una vez que definen ese motivo, ustedes le ponen ese motivo, vamos a ponerle prueba 1. ¿Sí? Ahí va. Ustedes le ponen el nombre que quieren. Bien. ¿Qué pasa? Yo ahora puedo, por ejemplo, cuando voy a colorear, ¿se acuerdan que yo desde acá puedo formar los colores, pero a su vez de formar los colores, yo también puedo rellenar, o sea, una forma, por ejemplo. Vamos a hacer una forma cualquiera, ¿sí? Voy a hacer esta forma. Con los patrones, de cualquier manera, puedo rellenar todo
todo lo que quiero, o sea, ¿no es cierto? Entonces yo puedo rellenar con el cubo de pintura, yo les había dicho, ¿sí? O puedo rellenar con los pinceles. Vamos a crear una capa acá si no mezclamos todo. Yo puedo rellenar con el cubo de pintura, como les había dicho, puedo rellenar con los pinceles, ¿se acuerdan? Puedo rellenar con el lápiz, o sea, los lápices y las distintas puntas que tengo, que ahí me van generando una textura, ¿vieron? Sí. O puedo rellenar por patrones, que es acá, en edición, rellenar. Ustedes pueden ir acá, por ejemplo, color frontal, pueden poner, que eso también se los mostré, y rellenan de color frontal. Acá también incluso le pueden cambiar la opacidad si quieren, la pueden hacer más transparente, menos transparente. Miren, pueden usar el color frontal al 50%, entonces lo va a hacer transparente, y así sucesivamente. Si ustedes tocan acá van a ver que tienen color de fondo. Acá dice color frontal, este es el color frontal, el color de fondo el que está atrás. Color es ustedes tocan y acá pueden elegir el color que quieren o poner los valores en RGB o en CMYK que ustedes quieran, ¿sí? Esto le vamos a volver a poner 100%, que es la opacidad. Pueden rellenar de negro, de 50% de gris o blanco. Estos son los motivos que ya vienen seteados de Photoshop en todos los programas, según el contenido, y si no pueden ir a motivo. Cuando ustedes van a motivo, los motivos personalizados son estos que ya trae Photoshop de fábrica, y acá está el motivo que yo cargué mío de la textura. ¿Recuerdan? Textura de prueba. Si ustedes ponen rellenar, les va a rellenar con la textura esa, ¿sí? Yo acá tengo una selección, ¿no es cierto? Pero si yo no tuviera una selección, por ejemplo, si yo tuviera una capa y quisiera rellenar todo un fondo, yo puedo ir a edición, rellenar, y pongo motivo, o sea, busco acá motivo, voy a mi motivo que yo elegí personalizado y pongo rellenar y me rellena con el motivo que yo tengo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa textura ustedes la pueden construir para rellenar todo lo que quieren. Edición, rellenar motivo, y van a encontrar acá, por ejemplo, tienen para cargar motivos nuevos, para cambiar, acá tienen distintos tipos de textura, pero estas ya vienen seteadas. Yo lo que les digo es precisamente que para mí es importante que puedan crear sus propios motivos, ¿sí? Después, obviamente, esta textura para rellenar como motivo tiene todo un tratamiento, que lo que hay que hacer es tratar de que cuando se rellena no se vea en los fondos como que empieza y termina en un lado, ¿no? Hay que tratar de disimularla. Por eso a mí me gusta trabajar las texturas en blanco y negro, ¿sí? Eso depende para qué lo usen, porque las texturas en blanco y negro, o sea, son fáciles de superponer a una imagen, ¿sí? Bueno, esa es una de las opciones para usar los motivos. Bueno, la otra opción es retrabajar esa textura, como les decía. Entonces, si ustedes la tienen en blanco y negro, ustedes con control L, perdón, tienen que, yo tengo que estar sobre la capa. ¿Se acuerdan lo que podían hacer? Podían subirle y bajarle las luces para convertir esa textura. Recuerdan, yo les había dado un proceso también que era el de eliminar todo lo blanco. Eso lo pueden usar desde acá, desde multiplicar, o
Eso si lo van a poner sobre otra imagen, por ejemplo, fíjense. Si ustedes tocan acá esta imagen en blanco y negro y ponen multiplicar, van a ver que solamente se ve lo negro, ¿sí? Cuando está sobre la otra imagen. Vamos a buscar una imagen común de una ilustración para que podamos ser más gráficos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, creo que les va a servir muchísimo esto. Bien, pongamos esta imagen. A ver, la vamos a dejar así. La vamos a dejar en otra... en otro archivo a propósito. Bueno, si yo pongo multiplicar, obviamente se va a ver lo negro. Esa es una de las formas. Esperen que voy borrando. Voy para atrás, así podemos borrar. Otra de las formas es... eso es cuando van a superponer encima, ¿sí? O de un fondo. Y obviamente después tienen también para jugar, son las... recuerden las transparencias. Obviamente hay que sacarlo blanco. ¿Por qué hay que sacarlo blanco? Porque lo blanco lo que hace es, bueno, interferir en la imagen, ¿se entiende? En la imagen que yo tengo detrás, ¿ven? Ahí no interfiere. Entonces, por eso sacamos lo blanco. ¿Cómo saco lo blanco? Sin, por ejemplo, sin usar multiplicar, que esto también se lo había explicado. Es un repaso, le estoy dando repaso para que vean. Voy a selección, gama de colores, y en gama de colores, si ustedes tienen la imagen en blanco y negro es mucho más fácil, porque van y solamente a sombras, selección, gama de colores, seleccionar sombras, y ahí tienen todo seleccionado, vendría a ser la sombra. Por ende lo blanco no está seleccionado. Si ustedes borran esto, ¿ven? Les borra solo lo negro, pero yo quiero borrar lo blanco, entonces lo que tienen que hacer es invertir la selección, que eso se hace apretando control shift y, o van acá a selección y ponen invertir selección. ¿Ve? Acá está shift control I, mayúscula es la letra de la flechita, ponen invertir y les invierte la selección. Al invertir la selección ustedes ponen borrar y le queda solamente lo negro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Genial, bárbaro. Una vez que ustedes tienen hecho esto, tienen que definirlo de la misma manera, como un patrón. Entonces, bien, vamos a definir esto como un patrón. Edición, vamos a sacar esto y esto. Edición, definir motivo, y acá le vamos a poner prueba 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bien. Buenísimo. ¿Se acuerdan cómo era para sacar... Ah, ¿dónde está ahora? Pero... acá. ¿Se acuerdan cómo era para sacar ahora? Explíquenme lo mismo que le expliqué. Yo quiero seleccionar solamente la línea negra. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Una pregunta. ¿Nadie se anima? ¿No se animan? Ahí la tengo Camila, que tiene el micrófono abierto. Dale, Cami. No, invertir selección no, sería después. Primero selección. No tengan miedo, che, si estamos aprendiendo entre todos.
no pasa nada. Claro, voy acá, selección, es el mismo proceso, selección, gama de colores. Esto también se los expliqué cuando vimos líneas, ¿se acuerdan? Esta es una de las formas de poder sacar la línea que ustedes tienen de su dibujo, pero primero le tienen que sacar lo blanco. Tenían esto y tenían la herramienta acá que decía, ¿se acuerdan? Borrar fondos. Van a selección y en selección hacen gama de colores y ahí en gama de colores buscan sombras. O acá, como la imagen está en blanco y negro, solamente tengo iluminaciones, medios tonos o sombras, no tengo todos los otros colores, ¿entiendes? Es más fácil seleccionar las sombras, señala exactamente lo mismo acá. Puedo seleccionar las iluminaciones porque la imagen está súper contrastada, ¿no es cierto? Entre blanco y negro, si no tiene medios tonos, entonces yo puedo seleccionar lo blanco si quiero. Es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Eliminar lo blanco y me queda lo negro, ¿sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Oka, bien. O Carola. Bueno, ¿por qué voy de una imagen a otra? Porque quiero que vean que yo puedo hacer esto para utilizarlo en cualquier lado. Perdón, estoy pasando para todos lados, pero ahí está. Tengo la textura esta que hicimos, ¿recuerdan? Y que yo la convertí en un motivo. Bueno, ahora voy a tratar de usar ese motivo en esta imagen. Que obviamente yo tengo un color dentro de esta imagen, qué sé yo, o sea, le quiero dar al fondo, vamos a poner un color de fondo. Igualmente esto está en escala gris, vamos a convertirlo a RGB para ponerle un color de fondo. Cualquiera. No me la voy a... No me quiero complicar porque quiero que entiendan el proceso. Bueno, ahí tengo un color de fondo. Entonces yo al fondo le quiero dar una textura, o en realidad el color es para que vean nada más. O sea, me parece que a lo mejor quizás hasta blanco era mejor, pero bueno, no importa. Yo acá tengo unas opciones, un tapón, que este tapón se llama el tapón de clonar, que yo puedo clonar un pedacito de una parte de este dibujo y convertirlo y en otro lado. O sea, por ejemplo, fíjense, si yo toco, lo voy a exagerar a propósito para que vean apretando la tecla Alt y el botón izquierdo, apretando la tecla Alt, yo tengo como una mira en el que yo puedo elegir un pedazo de ese dibujo, ¿sí? Bien. Y apretando la tecla izquierda del mouse, yo fijo ese pedazo. Entonces yo después puedo clonar eso en cualquier parte, ¿sí? Que yo quiera. Esa es una de las funciones de este. Mira, ahí lo hago de nuevo. ¿Ven? Pero me lo clona circular, ¿se entiende? ¿Ven? Ahí lo estoy clonando, bueno. Eso lo pueden hacer con los fondos también. Pero tienen que tener mucho cuidado con esta herramienta de clonar porque se nota muchísimo cuando abusan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se empieza a ver todo lo repetitivo, y queda mal, no queda bien. Y después tengo una herramienta que se llama tapón de motivo, en el cual yo puedo elegir el motivo que creé. Acá tengo el de mi textura, el último, ¿se acuerdan? Miren, tengo la anterior y la última. Vamos a utilizar la última, en el cual yo puedo seleccionar mi última textura y puedo empezar ahí está, a pintar con esta textura y ese motivo. Perdón, vamos a crear una capa, un layer, puede ser sobre este también, sobre el fondo. ¿Ven? Puedo utilizar, acá me dice, incluso yo puedo, acá me dice alineado, por eso me sale derecho, puedo elegir hacerla de otra manera esa textura, ¿ven? Les va a salir como un... la computadora me está andando media lenta. Les va a salir como un pincel. En realidad no es un pincel, sino que van clonando la textura.
Obviamente todo lo que toquen acá hace que eso que ustedes van poniendo acá se vaya modificando, desde la opacidad hasta el flujo. El flujo es la cantidad que yo, esto si la alineo o no la alineo, si es tipo impresión, ven, fíjense ahí que cómo me la modificó. ¿Sí? Bueno, eso para que vayan viendo que ustedes pueden, esto es con el botón del mouse obviamente, pueden ir poniendo texturas, ir trabajando determinadas texturas sin de otra manera, ¿sí? Y queda mucho más disimulada y mucho mejor. Me están dando medio mal la compu, se me cuelga, así que tengan paciencia. Bueno, esa es una forma. ¿La entendieron? Sí, profe. Bien. Queda re copado. Queda buenísimo, sí, claro, es la manera correcta como de trabajar la textura, una de las maneras más correctas de poder trabajar texturas en cosas mínimas, ¿entiendes? Y ser bien prolijo. Esa es una de las opciones. Y la otra es que yo también la puedo convertir en pincel a mi textura. Miren. Vamos a agarrar este. La voy a cortar a mi textura porque fíjense que me costaba, por eso porque está muy grande. Entonces lo que voy a hacer es acá borrar esto sin restricciones y la voy a cortar. Voy a trabajar más así a medida. Para que no me pase lo que me pasaba antes. Que me dejaba espacios en blanco, ¿vieron? Eso es porque tenía espacios en blanco alrededor, ¿se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto yo lo voy a trabajar como yo quiero construir un pincel. Es simple, van a edición, definir valor de pincel, y acá pueden crear el pincel que ustedes quieran. Entonces yo acá le voy a poner prueba 3. Y ahí armé un pincel. El pincel puede ser así o puede ser, como les decía, redondo, circular. Y después eso lo pueden utilizar en cualquier imagen. Perdón, este de acá. Los pinceles ustedes lo encuentran o acá en ventana, pincel, yo los tengo acá. ¿Ven? Acá van a encontrar todos los pinceles. Pero si no, los tienen acá. ¿Ven? Entonces ahí pueden buscar el pincel que quieran. Supuestamente este me lo agregaría último. Me debería agregarme lo último, que no sé dónde está. Este es. Porque acá no me muestra los nombres. Para que me muestre los nombres, ustedes pueden hacer esto que dice contornear miniatura, miniatura pequeña, bueno, lista pequeña. Fíjense, acá dice prueba 3, ¿vieron? Es según como ustedes quieren, setean esta opción para que les muestre las puntas y los nombres. Bueno, eso lo pueden cambiar de acuerdo a como ustedes se sientan más cómodos. O sea, si ustedes van a poner por nombre los pinceles suyos, y está bueno crearse una carpeta, les da la posibilidad de crear carpetas, gestionar sus propios pinceles y crear carpetas, darle otros valores y todo ese tipo de cosas. Entonces yo acá tengo un pincel, fíjense, que obviamente está configurado en 2082, que es una guasada, porque yo no le seteé las propiedades, si no lo tendría que haber creado de acá. Nuevo pincel, bueno, nuevo valor de pincel, bueno, de ahí pueden modificarle de acá pueden modificarle todas las cosas que ustedes quieran al pincel. Desde el espaciado, fíjense, acá acá es el espaciado que yo voy a tener del pincel, ¿ven? Hasta el ángulo del pincel, la dinámica, o sea, la textura, la dispersión, fíjense. Ahora lo vamos viendo.
Y a partir de ahí ustedes pueden ir pintando, ¿ven? Con el pincel, con esa textura crearon un propio pincel y pueden usarlo para pintar, con determinada textura, ¿sí? Vamos a pintar de otro color. A ver, vamos a pintar esto verde para que podamos ir viendo la diferencia. Vamos a elegir un verde feo, verde. Bien, ven, y ustedes pueden ir pintando con determinadas texturas. Y a partir de esa textura, que era de un árbol, crearon hasta un pincel propio, ¿sí? Y ese pincel, obviamente, como les decía antes, lo pueden ir modificando. Por ejemplo, si ustedes están acá en pincel, acá ve que le pueden poner bordes húmedos. Si le ponen bordes húmedos va a ser distinto porque se va a mezclar con otra pintura, no es lo mismo que acá. Si le ponen ruido, les va a salir también distinto, bueno, y así eso lo tienen que manejar ustedes a placer de ustedes y como ustedes quieran con los pinceles. Miren qué bueno que queda la textura esta, que me fue creando, ¿sí? Esa es otra de las formas de poder crear texturas. Queda hasta más lindo que un pincel. Sí, sí, obvio, porque es, a ver, uno seteando las cosas, o sea, ir seteando, cuando yo digo setear es poniéndole las propiedades que uno va queriendo a ese pincel, lo prepara para lo que quiere hacer, y eso es parte de producir la ilustración, de producir la obra, que es muy importante a la hora de ilustrar y de componer, ¿sí? Yo no les quería explicar todo, no les explico todo de golpe, porque mi idea es que ustedes vayan experimentando, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso yo con lo de la textura fui en 3 partes explicándoles cómo trabajarlas, porque en realidad lo que me interesa es que ustedes vayan experimentando y vayan tratando de encontrar esas propiedades, o de que no las puedan encontrar, entonces eso también les genere toda un pensamiento que digan, che, pero esto no está bueno, no me queda bien, o no me sale, qué sé yo, o sea, entonces bueno, si yo le doy todo de golpe, es como que no estaríamos formulando un pensamiento crítico, ¿no? Entonces me parece que está bueno que vayamos viendo estas cosas aplicadas en determinados momentos, ¿sí? Yo creo que esto les va a servir muchísimo para estas texturas que estamos buscando de fondo, ¿sí? ¿Recuerdan? Para dar sensaciones texturizadas a nuestro trabajo. Recuerden que la idea es que le vayan agregando color y que vayan pensando sus trabajos en 2 colores, en 2 tintas nada más. Como que tendrían que hacer el proceso todo color y después ese mismo proceso pensado solamente en 2 tintas, o sea, en 2 colores distintos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien, bueno, vamos a ver un poco composición, que me parece importante para poder ver. Bien, esperen, déjenme borrar todo lo que tenía, así no genera interferencias. Bien, vamos a agarrar este lápiz con un pincel cualquiera y un color más saturado. Bueno,
¿Qué les iba a decir? Eh, ¿Alguno de ustedes, alguna me puede decir qué entienden por composición? Somos todas chicas. Chicas. Sería como la organización de imágenes o la figura en el espacio, en el plano donde se hace la ilustración, el dibujo. Uh-huh. Sí, claro, muy bien, gracias Cami. Sí, es así, es eso. Es la idea de organización que yo puedo encontrar en una obra, ¿no es cierto? Puedo encontrarla en una obra de arte, en una pintura, en una ilustración, en una fotografía, en una película, en un videojuego. Digo, la puedo encontrar en todos lados. Cuando hablo de componer, el término es fácil de pensarlo, igual que en una canción, ¿se entiende? No tiene muchas diferencias. O sea, sí, a ver, la música se escucha, una pintura, una ilustración se ve, ¿sí? Pero por algo también en el cine, cuando yo hago una composición, mezclo imágenes y sonido, entonces eso es audiovisual. Pero yo tengo que componer, o sea, ¿por qué? Porque las voces y los sonidos tienen que salir exactamente en el mismo momento que yo estoy viendo esa imagen, porque si no me quedan desfasados, ¿entiendes? Bueno, y así. Entonces, es el mismo término. Cuando yo compongo una imagen es como si estuviera componiendo una canción. Tengo distintos niveles de composición, obviamente. No es lo mismo componer como componía Beethoven, a esos niveles, que componer una ilustración. O como componía Da Vinci, qué sé yo, una imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Hay distintos niveles de composición. Nosotros vamos a ver cosas muy básicas de la composición que nos van a servir como para poder orientarnos, ¿sí? Después yo incluso les voy a pasar una página que se llama Illustralogy, ahora no me acuerdo, esperen, que no me quiero equivocar en el nombre. La voy a buscar. En realidad ya la tendría que haber tenido puesta, pero no me acuerdo. Acá. Esta página les voy a pasar, donde acá van a poder encontrar, tarda en cargar, porque tiene las imágenes en alta resolución. Pero es una página que está re buena. Me parece muy didáctica, y muy pedagógica a la hora de explicar muchos conceptos y muchas ideas, entre ellos el tema de la composición. Miren, tienen color, técnicas y estilo, color, composición, recursos, bueno. Obviamente esta página está dada y editada en base a la experiencia de esta persona que es el que la administra, o la que la administra. Ustedes, digo, no es como siempre digo, no es una fuente que estudia la composición, por ejemplo, de las obras de arte del Renacimiento, ¿se entiende? Un estudioso o una estudiosa de eso, ¿sí? Sino que va tomando determinadas cuestiones y las va compartiendo, ¿sí? Se quiere, para estudiar en profundidad la composición, o sea, obviamente hay que ir a las fuentes. Y ir a las fuentes quiere decir, bueno, ir a las personas estas que estudiaron la composición en los distintos planos, que son los artistas o investigadores, o sea, investigadoras, que hacen y hicieron eso. Bueno, dicho eso, voy a comentarles también que, por ejemplo, o sea,
nosotros veníamos de trabajar color, ¿no es cierto? La composición no es algo que... El color, digo, está atado a la composición. De hecho, el color, así como la composición, yo le puedo incluir un ritmo, porque las composiciones tienen ritmo. En la organización, yo también, el color también tiene un ritmo. Eso lo descubrió un artista que se llamó Kandinsky, que es el padre de la abstracción geométrica. Este artista lo que hizo fue descubrir que, yo creo que se los comenté ya, que a cada color se le podía asignar una nota musical, una vibración particular. De esa manera le asigna la nota musical. No es que yo a cada color le ponga una nota y después... No, sino que él lo asociaba a la vibración que tenía cada color, ¿no es cierto? Entonces era compatible con la vibración que podía... con la vibración que produce una nota musical, ¿se entiende? De esa manera descubrió cómo los colores también pueden tener un ritmo como la música. En una composición ese ritmo se ve. Las composiciones tienen ritmo también. Las composiciones tienen unidad, tienen ritmo, tienen orden de lectura, tienen el espacio dividido. Ahora lo vamos a ver a todo eso. A mí lo que me interesa que tengan en cuenta en la composición son varias cosas. Primero, nosotros podemos elegir varias cosas para componer. Yo particularmente compongo a partir de lo que se llaman indicadores espaciales. Los indicadores espaciales son 6 o 7 que están dados por distintas cuestiones que hacen que yo pueda evidenciar determinadas características dentro de un plano. O sea, como ustedes saben, yo acá tengo un plano. Esta imagen es bidimensional, tiene 2 dimensiones, o sea que es alto y largo. Esta imagen no tiene profundidad de verdad, sino que yo la finjo a la profundidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tuviera profundidad de verdad sería una imagen tridimensional, una imagen real, ¿no es cierto? En la que yo puedo encontrar profundidad, peso, superficie, bueno, un montón de otras cuestiones que la imagen bidimensional o el plano bidimensional no me soporta, ¿se entiende? Voy a ir para atrás, disculpen, se me rayé ahí. Bien. Muy bien, dicho esto, voy a ver si achico un poco más esto. Bien. Los indicadores espaciales son simples y son básicos. Ustedes tienen 2 formas de... y empiezo por la profundidad, porque es fundamental la profundidad en la composición. Los planos, o sea, ustedes tienen para trabajar esa profundidad distintos planos, pero lo principal de la profundidad es poder entender que yo tengo que engañar a la vista, engañar al cerebro para que me dé la sensación de que por ejemplo este elemento, este personaje está delante de este o delante de este entorno, ¿no es cierto? Que es atrás, o sea, perdón, este entorno que es el horizonte, ¿no es cierto? Las nubes, bueno. Bien, yo eso lo voy a lograr de 2 maneras. Una es utilizando la perspectiva geométrica, que es una técnica descubierta en el Renacimiento y una técnica científica matemática para expresar la profundidad, que generalmente se utiliza mucho en la arquitectura, pero que sirve para expresar profundidad en cualquier plano.
la perspectiva atmosférica, que está más ligada a los indicadores espaciales, que también es descubierta en el Renacimiento y que tiene que ver con los colores y con la atmósfera que dan los colores. Y después los indicadores espaciales, esto que yo les decía, por ejemplo, superposición. ¿Ven? Yo acá tengo superposición, ese es un indicador espacial. La superposición, ¿qué es? Y es precisamente una cosa delante de la otra. Entonces yo tengo este personaje delante de este, y este personaje, al estar delante de este, no me deja ver una parte de este personaje, ¿se entiende? Eso automáticamente, esa superposición, incluso acá en las manos, acá en los árboles hay, fíjense, en estas dos partes, hay superposición de todos lados, en este personaje sobre el fondo, bueno, esa superposición a mí me va a dar la idea, a mi cerebro automáticamente le va a dar la idea de que una cosa está delante de la otra, ¿sí? De que hay algo delante y por ende tiene que haber algo detrás. Bueno, ese es uno de los indicadores espaciales. La superposición, la transparencia también. Si ustedes, por ejemplo, tienen transparencia, van a encontrar que la cosa que está delante, por ejemplo, una cortina podría ser, está transparentando y deja ver una parte atrás, entonces automáticamente el cerebro también entiende que la cortina está delante y lo que está detrás, que se transparenta, está detrás, valga la redundancia. Superposición, transparencia, disminución de tamaño. Fíjense que yo acá tengo estos elementos, estos personajes son más chicos que estos personajes. Esa disminución de tamaño también me da la sensación de profundidad. La diagonalidad, lo que hace es también dar la sensación de profundidad. ¿Por qué? Porque yo pongo dos imágenes dentro de una diagonal y automáticamente la que está delante es más grande, la que está detrás está un poco más arriba. Eso me da la sensación de que está más en el fondo, más profunda. ¿Se entiende? Otro indicador espacial es la pérdida de detalle hacia el horizonte. Entonces ustedes tienen la pérdida de detalle. Fíjense, esto acá en los picos van a tener menos detalle que acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hacia el horizonte las cosas se van achicando y hacia el horizonte también van perdiendo detalle. El agrisamiento de los colores, o sea, el agrisamiento de los colores también, eso tiene que ver con la perspectiva atmosférica. Hacia el horizonte, hacia la línea del horizonte, el agrisamiento de los colores lo que hace es dar la sensación de profundidad. Ese es otro indicador espacial. Bueno, básicamente los indicadores espaciales son 6 o 7. Básicamente esos son los principales, como para que vayan entendiendo cómo poder organizar una composición, ¿sí? Pero a su vez también la composición. Me esperan 5 minutos porque me está ladrando la perra que quiere salir y me da mucha bronca. 5 segundos, me paro. Sí, no hay problema. Ya vengo. Ahí estoy, perdón, después lo corto a esto en el video. Pero bueno, los animales no están, es parte de la virtualidad. Los animales no entienden de que uno está trabajando. Quieren salir y quieren salir. Bueno, les decía, estos indicadores espaciales a mí me dan la posibilidad de poder organizar en un plano, en una imagen, distintos elementos y dar la sensación de profundidad, ¿sí? Recuerden, superposición, transparencia, diagonalidad,
disminución de tamaño, disminución de detalle hacia el horizonte, agrisamiento de los colores hacia el horizonte. Creo que no me estoy olvidando ninguno. Bueno, esos indicadores espaciales son muy importantes a la hora de componer una imagen. Muchas veces ni siquiera es necesario utilizar perspectiva geométrica, si utilizo esos indicadores espaciales, que acá puedo verlos en todos lados. Bueno, otra forma, bueno, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta imagen un montón de ideas compositivas, por ejemplo. Fíjense, qué sé yo, generalmente se usan la regla de los 3/3. En esta imagen no está, yo ahora después se las voy a explicar. O se utilizan mucho imágenes, hay un montón de formas de componer, algunas más simples y otras más complejas, ¿no es cierto? Ya le digo que las más complejas son estudiadas dentro de lo que es la historia del arte, dentro de lo que es la composición de las obras de arte. Yo no pretendo que hagamos eso. Pretendo que entendamos algunas cuestiones básicas de la composición como para poder entender cómo componer una imagen. Que lo principal que tiene que tener una imagen es una unidad, o sea que si yo veo este dibujito, por ejemplo, una secuencia de este dibujito hoy y una secuencia de este dibujito mañana, y bueno, yo puedo encontrar una unidad entre esa composición, y la unidad me la da desde la característica de los personajes y los colores, la forma en la que yo utilizo las luces y las sombras, ¿se entiende? La forma en la que yo represento esos personajes, así como los pongo también en el plano, ¿se entiende? O sea, para que se entienda de que están en un mismo lugar siempre, o que provienen de un mismo lugar, ¿sí? Bueno, por eso es muy importante la composición. Entonces ustedes van a encontrar millones o sea, un montón de técnicas de composición, desde más complejas hasta menos complejas. A mí lo que me interesa es que sepan manejar los indicadores espaciales, que puedan entender algunas reglas básicas, como por ejemplo la triangularidad, que viene de la mano de la diagonalidad. El triángulo es una figura que se utiliza mucho en la composición, o sea, si yo utilizo triángulos, yo puedo ir componiendo distintos tipos de imágenes, pero eso tiene que ver con el peso también, porque la composición no tiene solamente una unidad en color, sino que también tiene peso y equilibrio. Ese equilibrio está dado por el peso que le imprimen las imágenes, y ahora lo vamos a ver. Esta imagen, por ejemplo, acá, estas tres personajes principales forman un triángulo. El triángulo es como la unidad perfecta en la composición, ¿sí? Igualmente no se aconseja poner las imágenes en la misma línea. ¿Por qué? Porque como que hace estática la composición, ¿sí? Muchas imágenes en una misma línea hacen estática la composición, no le dan movimiento. Acá el movimiento puede estar dado por un montón de cosas. Fíjense, yo acá tengo una entrada, esta entrada, este personaje va para acá, este personaje va para allá, ¿se entiende? Y el movimiento está dado también como nosotros leemos, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? De izquierda a derecha. Cuando yo leo algo, yo leo de izquierda a derecha. Empiezo por la izquierda y leo por la derecha. Nosotros los occidentales leemos de esa manera. Después, qué sé yo, los orientales y los árabes leen de otras maneras. O sea, pero por eso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo componemos nosotros a partir de nuestra cultura. El orden de lectura es fundamental. Entonces yo siempre voy a venir de la izquierda hacia la derecha. Eso es importante que lo sepan. Y el movimiento se va dando en cuanto yo quiero que el ojo siga determinado movimiento. ¿Se entiende? Que me da profundidad dentro de la imagen. Acá en esta imagen, yo agarré esta imagen porque tiene un montón de cosas como para mostrarle, incluso cuestiones que no son errores. ¿Por qué? Porque esta imagen debe ser una captura de un fotograma del dibujito. ¿Se entiende? No es una ilustración, una imagen bidimensional, o sea, creada, o sea,
una ilustración propia, sino que es una imagen, una captura del dibujito. Entonces acá tienen este personaje que ingresa acá, que me genera todo un ruido. Esto en realidad me genera un... Fíjense que el ojo se va automáticamente hacia este personaje, incluso antes que acá. Si ustedes pueden ver eso, que mi ojo se va directamente a este personaje. Sí. Obviamente, ¿por qué? Porque esto, al ser una captura, al deber ser una captura de este dibujito, lo que hace es que este personaje debe haber caído acá, o debe haber entrado, o debe haber salido, debe haber generado determinadas cuestiones acá, que en realidad me complican el peso y la armonía de la imagen. Si bien esto acá podría ser, junto con la nube, peso, lo que está generando con su color y con la entrada en el plano desde arriba, está generando más una cuestión de desarmonía más que de armonía. Fíjense, si yo saco esta imagen, yo no voy a perder armonía ni peso en la composición. Sino que voy a lograr armonía dentro de la composición. ¿Ven? Si bien acá hay un espacio en blanco, este árbol y esta nube, perdón, ahora tengo, se me convirtió el pincel en el... Vamos, no voy. Esta nube y este árbol me genera un contrapeso entre estas dos partes, ¿se entiende? Ese contrapeso también lo tengo en estos dos personajes. O sea que yo mi ilustración la tengo equilibrada. Digo, no es necesario que tenga ese personaje ahí. Digo, lo puedo eliminar. Digo, podría no estar tranquilamente porque en realidad molesta. ¿Sí? Por lo menos ahí compuesto de esa manera. ¿Sí? A lo mejor es más chico. Incluso, bueno, porque ese personaje debe caer acá, al costado de esto. ¿Se entiende? En el dibujo, digo. Otra forma de componer también es importante para componer son las luces y las sombras, o sea, tanto el agrisamiento de los colores hacia el horizonte, que acá no se ven, porque acá no veo yo el agrisamiento de los colores hacia el horizonte, sino que acá yo puedo tener, fíjense, alguna idea de oscurecimiento de los colores, ¿ven? En las montañas, fíjense acá. La montaña atrás de todo, la más chiquita. Sí, la nube, acá en las nubes también. Pero eso está dado más que nada por el contraste de las luces y las sombras que utilizan. Entonces yo acá también puedo ver cierto movimiento. Fíjense, yo puedo entender de que la luz entra de este lado, de esta diagonal, y por ende la luz va a dar en todas estas partes. Entonces por oposición voy a tener sombra del otro lado. ¿Se entiende? Lo ven en las nubes. Luz, sombra. Luz, sombra. Acá. Luz, sombra. Acá. Luz, sombra. Arrojada, no importa, pero eso. Luz, sombra. ¿Están viendo? ¿Pueden entender? Bueno, eso también es importante en la composición. Cómo expresar las luces y las sombras. Recuerden que yo siempre les expliqué que si de un lado tengo sombra, por una convención del otro voy a tener luz, o si de un lado tengo luz, del otro voy a tener sombra. Tengo que elegir como dos lugares. Bueno, ¿qué más? A ver, la pérdida de detalle, les dije. Bueno, acá pueden ver pérdida de detalle. Fíjense que los picos están menos detallados, ¿sí? Incluso las nubes, fíjense, acá tienen diagonalidad también. Fíjense que las nubes van perdiendo detalle, ¿sí? Yo no encuentro mucho ritmo en esta ilustración porque básicamente, como les decía, siento... Esperen que voy a admitir a Rocío que debe tener problemas de conexión. Yo siento más que... es más complejo, o sea, digo, es muy estática, porque estos dos personajes hacen que sea estática. A lo mejor tendría más ritmo si esta personaje o tuviera, en realidad tuviera, fíjense,
Lo voy a hacer muy mal, así que no se asusten. Pero voy a tratar de mostrarles lo que quiero decir. Entonces yo lo que voy a hacer es... Vamos a tratar de copiar. No. Ahí está. Bueno, lo que quiero hacer acá, vamos a hacerlo rápido, cosa de que no nos detengamos mucho, así les muestro otras cosas. Así, a grosso modo, voy a tratar de mostrarles cómo puede llegar a cambiar o a tener más ritmo esta composición. Están ahí todavía, ¿no? ¿Podemos extendernos 10 minutos más? ¿No les molesta? Sí, profe. Buenísimo, así podemos terminar por lo menos la idea. Tengo un par de cosas más para mostrarles. Total, arrancamos más tarde. Bueno, bien. Fíjense que incluso hasta sacando a esta personaje, la composición sigue estando equilibrada. ¿Por qué? Porque este árbol de acá me hace equilibrio con esto. Incluso hasta es más armónica la composición. Pero incluso si yo, esta personaje, perdón. Esta no era. Ahí. Yo esta personaje la pongo en otro plano, mucho más alejado. Con menos detalle, yo ahí puedo generar otro ritmo en la composición. Fíjense, porque arrancaría de acá, como les decía antes. Vamos con él. Arrancaría de acá, que acá tengo la entrada esta, o de estos dos personajes, ¿sí? Por la izquierda iría hacia la derecha por la diagonalidad con este personaje y después volvería a la izquierda con ella, y después iría más profundo hacia el horizonte, hacia los picos. Ahí yo tendría determinado movimiento en mi composición. Y no sería tan estática. Incluso las nubes también. Al borrar las nubes, o quizás esta nube podría, o a lo mejor estas dos podrían ser un poco más chicas, mostrando más diagonalidad. Bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que se podrían corregir de la composición, pero ya les digo, esto no es una ilustración, esto es un fotograma, o sea, es una captura del dibujito, ¿se entiende? Entonces está pensado con un ritmo audiovisual, pero estaba bueno para mostrar todas estas cosas. Muchas veces es solamente esto, diagonalidad, superposición, transparencia, gradación de color, agrisamiento, luces y sombras. Digo, no hay mucho más más complejo. Bueno, a ver, después vamos a analizar esto. Ahora quiero que vean un poquito más rápido. Los fotógrafos usan una regla que se llama de los 3/3. ¿La conocen? Fotógrafos y fotógrafas. Sí, algo escuché en el cine también. Sí, la composición áurea. Sí, bueno, la áurea tiene que ver un poco más, o sea, es más compleja. Pero hay una regla básica que se llama de los 3/3, que es esta regla, es dividir la imagen o sea, el plano en 3 partes. ¿Lo pueden ver acá? Sí. Bien, y dentro de esas 3 partes, tratar de colocar
componer esta imagen, ¿se entiende? En esta regla de 3/3, o sea, yo tengo que tratar de encajar, es como una, ¿se entiende? O sea, la regla de 3/3 no es la composición en sí, o sea, es como una grilla para encajar mi composición, o sea, pero a partir de ahí yo tengo que poder entender determinados elementos como los que yo les expliqué, los indicadores espaciales, para poder componer, ¿se entiende? Está todo unido. Esta es una de las reglas más simples que existe para poder componer imágenes. No es simple, pero ¿por qué? Porque está atada a que ustedes puedan entender, o sea, por ejemplo, que acá hay opuestos, o sea, ¿no es cierto? Esto no es solamente para dividir la hoja y que ustedes puedan poner elementos en un lado y elementos en otro y dar sensación de nivelado, de peso nivelado, ¿se entiende? Por así decirlo. Sino que es para que puedan entender también cómo componer y que les sea más fácil. Entonces van a entender ustedes que acá yo tengo esta imagen que me ocupa esta parte de los tercios y esta que me ocupa una parte similar de los tercios, pero son opuestas. Acá yo tengo oposición, una es baja, la otra es alta, o sea, una domina una parte y la otra domina la otra, que la otra no domina, entonces por ende yo tengo determinada armonía, aunque no parezca, aunque acá haya un vacío, pero ese vacío lo que me hace es traerme el peso de esta imagen, que en realidad esta imagen va para abajo, si ustedes lo piensan. Vamos a hacerlo, vamos a abrirlo en Photoshop y yo les puedo ir mostrando, perdón. Ya estamos. Ahí está. Bueno, como les decía, vamos a buscar otro color. Bueno, esta imagen, pero lo cambié y no me lo cambió. Ahí va. Esta imagen va para abajo y esta va para arriba. ¿Vieron? Esta composición básicamente es una composición de opuestos. Una es baja, la otra es alta, una va para abajo, la otra va para arriba. Hay diagonalidad, fíjense, hay una diagonalidad que cruza los tercios. Una domina una parte del espacio, la otra domina la otra parte del espacio. Bueno, básicamente tienen que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de componer. Los distintos planos también son re importantes, porque para que ustedes puedan entender de que hay distintos planos, a ver, primero, segundo y tercer plano, ¿se entiende? Yo agarré esta ilustración que es de un ilustrador conocido, y bueno, este es el proceso antes de trabajar los colores. Entonces ustedes pueden identificar acá un primer plano donde están estos objetos, un segundo plano incluso que pueden ser las rocas estas, y como en un tercer plano la personaje principal. Después de eso hay que poder traducirlo al color. ¿Ven? Un primer plano que en realidad también está compuesto por esto. El primer plano sería, si lo vamos a descomponer, el primer plano sería todo esto. Esto sería parte incluso de un segundo plano. Puede ser que el árbol también sea el segundo plano, y esto sería parte de un tercer plano. Los distintos planos también me dan la sensación de espacialidad.
Ahora, acá no se puede diferenciar bien los planos porque yo entiendo, no es una crítica al artista, digo, o sea, en su proceso, pero entiendo que los colores, como están utilizados, o sea, no me dejan diferenciar bien entre primero, segundo y tercer plano. Según los contrastes que yo utilice, o sea, luces y sombra, esos planos van a estar más o menos diferenciados. Y tiene que ver, me parece, con estos elementos que usó él acá. Digo él porque es varón. Que me hacen interferencia con toda la otra paleta de colores, o sea que es similar, pero hay una forma de estos colores que son más planos, que interfiere, me parece, en el sentido de la profundidad de la composición. Eso para que se den una idea. Bueno, les quiero mostrar esto rápido para terminar, para que entiendan un poco la composición. Esta es una ilustración que salió, que hicimos, o sea, hizo una compañera que venía al espacio para un material gráfico que es una guía de turismo y diversidad. Fue su primer trabajo como ilustradora dentro del espacio que nosotros tenemos de cuento en la Dirección de Juventudes. Entonces, bueno, a partir de su proceso nosotros la fuimos acompañando en este proceso. Ella pudo componer esta imagen, que acá está cortada de determinada manera, a partir de estas dos ilustraciones. Bien, estas dos ilustraciones, ahora yo lo que les quiero mostrar es vamos a perdón, voy a cerrar esto, ¿no? Recuerden, armonía, el orden de lectura, contraste de colores, agrisamientos, los indicadores espaciales, bueno, la perspectiva geométrica. Bueno, acá esta composición, esta ilustración que hizo la compañera, o sea que este es el proceso, no es el final. Pero quiero que vayamos analizando. La hicimos en conjunto, o sea, nosotros la guiamos también en este proceso. Entonces acá yo puedo ver que mi ilustración está como muy plana y se me viene todo de frente. Esto sería el río, se me viene de frente. Entonces yo acá no tengo una idea de perspectiva geométrica, que es estas líneas que se van hacia un punto de fuga en el horizonte, pero no toda la ilustración está dada por esa perspectiva geométrica, porque fíjense que la baranda no tiene esa perspectiva geométrica. Si yo incluso pongo estos personajes acá, esta ilustración está más trabajada por los indicadores espaciales que por la perspectiva geométrica, pero sí tiene determinado entendimiento de perspectiva geométrica. Esta era un principio de idea de esta ilustración cuando recién empezamos. Igualmente fue cambiando, tiene cosas que obviamente incluso todavía se pueden corregir o se podrían corregir, pero bueno, tienen que entender que era un trabajo que realizábamos por primera vez. Bueno, nada, y como todo, uno puede ahora empezar a ver determinadas cuestiones de determinados detalles, ¿no es cierto? De todas formas, fíjense que al estar impreso, o sea, la parte que salió impresa no, o sea, no tiene la misma comparación que esta, ¿no es cierto? Se eliminó esta mesa, se puso esto, a mi entender, acá genera ruido. Esto es como una mesa roja vacía, esto no tendría que haber estado. Los colores incluso podrían agrisarse un poco más, la línea gris que se utilizó para los contornos también le saca profundidad, me parece. Pero bueno, son todos detalles que uno va viendo ahora que podrían
hacer que sea más profunda incluso. Incluso el mismo oscurecimiento de los colores, o sea, podrían también hacer que sea más... pero bueno, a mí me interesa poder ver estas cuestiones para que ustedes entiendan que no es fácil componer y los errores que se pueden dar, ¿no es cierto? Si yo tengo este elemento en primer plano y obviamente este elemento que está en primer plano va a ser más grande que el que está en segundo plano, ¿se entiende? Y eso es así, porque yo lo que tengo adelante lo veo más grande, según como mire, pero la idea siempre es un poco así, al menos que yo arranque desde una figura muy chica adelante y que agrande atrás, pero eso ya es mucho más complejo. Siempre hacia el fondo las cosas se van alejando y se van achicando y van perdiendo detalle. Yo puedo jugar con los planos, o sea, con los tamaños o con los colores, más que nada puedo jugar. A lo mejor no tengo un color tan fuerte acá y tengo un color más fuerte atrás, o sea, y eso porque quiero llamar la atención en el plano final, más que en este, pero nunca con la forma, o sea, porque la forma, o sea, siempre que yo voy a ver, lo que yo veo a la lejanía lo veo más chico, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo estas dos personajes que son centrales, que eran lo central, cómo es muy difícil ubicarlas en esta composición con esta mesa, ¿se entiende? Distinto es si yo no tengo esa mesa, si yo tengo como en la otra como en la otra imagen, perdón, solamente una parte, ¿se entiende? Entonces acá sí mis personajes van a ser más centrales que antes, o sea, la forma esa no va a interferir, ¿se entiende? Obviamente después, o sea, para dar profundidad yo puedo utilizar los colores en distintos planos para trabajar la profundidad, pero acá ya no necesito ni perspectiva geométrica. La tengo porque tengo la mesa y ahí tengo un punto de fuga central, pero digo, tranquilamente podría no tenerla y trabajar como se trabajó en la otra imagen, solamente con los indicadores espaciales y los colores, los distintos planos y la composición, la armonía de la composición. Es una composición bastante estática, ¿por qué? Porque tiene dos personajes en la misma línea, la línea esta está en la misma línea también, o sea, la baranda. Tengo otro elemento más, que el movimiento es muy importante en la composición, eso es lo que quiero mostrarles acá. Esperen que le voy a poner, y con esto ya vamos cerrando. El movimiento es muy importante en la composición, digo, pero el movimiento está dado también por las líneas, o sea, que componen esa figura. A ver si tengo, cerré la de cosas. Espera. Vamos a abrir de nuevo esta. El movimiento está dado también no solamente por la diagonalidad, sino también por el recorrido que hace mi ojo, ¿no es cierto? Y a dónde va mi ojo. Y hacia dónde me lleva la imagen, o sea, acá todo me puede llevar con los picos para este lado, esta imagen va para acá y este me lleva para acá también, esta me lleva para acá también porque está mirando para acá, es como que todo acá va para el centro, entonces hace que todo sea muy estático. Y en la otra composición también, fíjense, o sea, yo no tengo estos dos personajes en la misma línea. Esto está en alta resolución, por eso se ve más chica la... Yo acá tengo dos personajes en la misma línea. La baranda, que es recta, también está en la misma línea. El horizonte, que está en la misma línea. Fíjense que esto es súper estático. Pero súper estático. No tiene movimiento ni profundidad.
Es muy complejo. Entonces, para dar movimiento y profundidad es importante a lo mejor tener que esto baje de determinada manera y acá surja otro plano que va para el otro lado. Entonces yo podría tener estos elementos acá centrales van para este lado. En realidad debería ser al revés. Perdón. Entonces yo acá podría tener estos elementos que están así, después mi ojo iría para acá y después mi ojo iría para allá, pero es complejo porque acá yo tengo incluso esta línea de las lámparas que también complejizan la imagen, haciéndola un poco estática. No está mal, a ver, yo quiero que entiendan esto, no están mal las ilustraciones estáticas, digo. Generalmente las ilustraciones que tienen un punto de fuga central o van hacia el centro siempre son estáticas, no son dinámicas, que esa es otra de las partes de la composición. Pero sí está bueno generar dinamismo, porque generar dinamismo hace que el ojo se mueva y que la imagen no sea aburrida, ¿se entiende? Le da ritmo, y ese ritmo también está dado en la composición. Por ejemplo, cuando yo tengo gráfica, no solamente el orden de lectura de izquierda a derecha, sino también como voy dando vuelta a las páginas, ¿se entiende? Si yo voy vuelta a una página, o sea, mi imagen me tiene que llevar hacia donde cierra o abre la página, ¿se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, a ver, estoy buscando el libro, pero lo tengo escaneado. Una cosa es hacer una ilustración común. ¿Todos están viendo esto? Sí, ¿no? Ya terminamos. Sí, sí. Bien, fíjense que acá la imagen, el diseño, el movimiento va acá hasta el rojo, que en realidad está en primer plano, pero el movimiento arranca de acá, fíjense, y va hacia acá, y acá es al revés, arranca de acá con la bañera y va hacia la puerta con el azul. ¿Por qué? Porque estas páginas dan vuelta para la izquierda, ¿se entiende? Yo leo de izquierda a derecha y esta página da vuelta para dejar paso a esta, ¿se entiende? Y fíjense la combinación rojo, azul, rojo, azul, y así sucesivamente. Eso también está, fíjense, incluso los personajes van saliendo, van caminando hacia la página que da vuelta, ¿se entiende? Como va buscando el ritmo en el orden de lectura, el ritmo y el movimiento en el orden de lectura. ¿Lo pueden ver? Sí, se entiende. ¿Alguien no entiende? Bueno, básicamente estas cosas simples quiero que tengan en cuenta a la hora de componer. Obviamente siempre se puede profundizar esto, como les decía, pero a mí me interesa con que entiendan estos pocos elementos, o sea, la armonía, el movimiento, el ritmo, los indicadores espaciales y el color, las luces y las sombras con el color, y los distintos planos, o sea, que son 1, 2, 3 planos, o sea, que eso después lo vamos a trabajar con el color. Ahí ya está dado todo como para que puedan componer armónicamente o con una unidad o con una idea sus ilustraciones. A ver, yo lo que quiero que a sus ilustraciones que ustedes van a pasar a 2 colores puedan lograr componerle algún escenario, alguna imagen muy similar a esto que les mostré. Esperen que no lo encuentro ahora, que lo tiro a las patas. Lo voy a buscar de nuevo, acá estaba. ¿Ven? Esto que yo les mostré lo voy a abrir en el navegador. Quiero que traten de imprimirle un ritmo
aunque no lo tenga, traten de pensarlo. Fíjense que esta es muy similar a la que teníamos antes. Esta es una ilustración central, fíjense, es una doble página, tiene una perspectiva central, que en realidad no es central del todo, tiene el punto de fuga, no está en el centro, está más en el costado. ¿Por qué? Porque si estuviera en el centro sería más estática. Entonces lo que hacen es, lo que hace la ilustradora, o el ilustrador, no me acuerdo si es varón o mujer, es ponerlo en un costado al punto de fuga. ¿Para qué? Para que tenga un movimiento hacia la derecha. ¿Se entiende? No sea tan estática. Fíjense que está corrida. Puede ser que sea porque es el centro también de la unión de las dos páginas, digamos. Y obvio también, exacto, está pensado desde una perspectiva de diseño para que no quede en el centro de la hoja. Exacto, sí. Es una combinación, está todo pensado. No es que es solamente eso. Tiene que ver también con el poder mover la imagen. Las dos cosas. Sí, muy bien. Gracias por el aporte. Bueno, y acá van a ver, quiero que traten de buscar eso, o sea, de tratar de encontrar en sus ilustraciones, por más de que sean a dos tintas, ese ritmo que puede haber acá entre los colores. Fíjense, rojo, azul, rojo, bueno, azul más claro, rojo, azul. Fíjense que si nosotros buscamos acá es como una canción, miran, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Y pueden ir saltando por la imagen si quieren, tratando de encontrar un ritmo. Y ese ritmo empieza, y aunque ustedes no quieran, termina acá. Aunque estén en la misma línea, aunque parece que estuvieran en la misma línea, no están en la misma línea, están en otro plano. Esto es otro plano. Es un plano distinto a estos dos personajes. Está atrás, está en otro plano. Bueno, fíjense, mi idea es que puedan tratar de buscar estos distintos planos, qué sé yo, acá el primer plano lo da la bañera y el espacio, esto y la bañera, el segundo plano este, y el tercer plano todo lo que vendría a ser el fondo, la macetita esta y las cosas estas colgadas acá. Esto es como un perchero, ¿sí? Que después abre una puerta. Acá se ve así porque en realidad este libro tiene troqueles, o sea, tiene espacios en blanco que se van transformando en ventanas y puertas, ¿sí? Está re bueno este libro. Después ya lo vamos a ver, yo lo tengo, nosotros lo tenemos en el espacio, lo vamos a tener para verlo en vivo y en directo. Pero fíjense que acá es exactamente lo mismo. Fíjense cómo el hilo rojo va marcando el ritmo, incluso los planos. Acá ya incluso me es difícil saber que está en primero y en segundo plano. ¿Por qué? Porque fíjense que estos, si bien están detrás, no están tan chicos estos elementos. Entonces, esto lo marca la profundidad y el ritmo, y el movimiento dentro de la ilustración. Obviamente también he estado acá, los árboles se achican, qué sé yo, pero al ser una composición bastante geométrica, o sea, no geométrica, estoy hablando mal, estoy hablando burradas, digo más abstracta, digo más simple en la línea, ustedes van a encontrar obviamente menos detalles gráficos, que no es que no los tenga, o sea, sino que está dado por la utilización que hace de la forma y la figura, que eso también, figura y forma, o sea, son importantes en la composición. Bueno, en principio hasta acá. Después la clase que viene, si tienen alguna duda, seguimos, ¿les parece? Gracias por quedarse hasta el final. Nos quedamos media hora más. Gracias a vos. Bueno, Gracias a vos, profe. ¿alguna duda? Rápido. Bueno, piénsenla para la clase que viene
vayan preparando sus trabajos, como les decía, tratando de buscarle un entorno, un escenario a su trabajo para darle cierto ritmo a esa composición. La semana que viene les muestro cómo hice con un dibujito de un astronauta, y muy simple, de manera muy simple. Dale. Bueno, nos vemos la semana que viene, cuídense. Gracias, profe. Chao, profe. Chao.